¿Qué tal, mis queridos atrapados? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en un lugar sumamente interesante, sumamente importante, sumamente histórico. Y les estamos hablando de que nos encontramos en el centro de lo que es el corazón de Santa Cruz. Así es, mis queridos atrapados. Nos encontramos dentro de lo que es el Centro Vacacional La Trinidad, pero en este caso nos encontramos en el Museo Textil La Trinidad. Este lugar se encuentra precisamente dentro de lo que es el Centro Vacacional La Trinidad y este lugar contempla una exposición de diferentes recuadros, de diferentes maquinarias, de diferente infraestructura que tiene este sitio aún o que se sigue conservando a pesar de su apertura hace más de un siglo, casi 2 siglos. Entonces, pues sí, mis queridos atrapados, nos encontramos inicialmente en lo que es el lugar donde precisamente se tomaban las decisiones administrativamente hablando de lo que eran las operaciones de este sitio. Es decir, tenemos aquí lo que probablemente fue una de las oficinas o una de los lugares donde se tomaban las decisiones más importantes para esta industria dentro de nuestro estado de Tlaxcala. Y les digo esto ya que aquí tenemos lo que parece ser una pequeña sala de reuniones o un recibidor para aquellos inversionistas interesados en poder comercializar todo este tipo de textiles y todo este tipo de hilados que se fabricaban dentro de este lugar. Acá, como lo podemos ver, tenemos un escritorio, tenemos un lugar donde al parecer se escribían cartas y de este lado tenemos una mesa con diferentes lugares para poder sentarse. Allá al fondo tenemos lo que son los catálogos que muy probablemente datan desde el inicio en que este lugar tuvo su apertura aproximadamente en el año 1888 a cargo de lo que fue Manuel M. Conde. Acá tenemos diferentes fotografías de diferentes personajes como lo es Don Luis Morales Conde, José Luis Morales Gutiérrez, Don Ignacio Morales y Benítez, Don José Antonio Morales Pérez. Allá de igual manera tenemos lo que parece ser una portada de algún diario, libro, revista, periódico. Y arriba tenemos lo que creemos que es un acta constitutiva o en este caso una acción de este lugar, porque recordemos que estos lugares anteriormente de igual manera tenían sus acciones y que las vendían a diferentes personajes para que pues pudieran ser un poco más rentables. Después de eso, pues como les digo, tenemos ahí los muebles donde al parecer tienen algunos escritos, algunos tabuladores de sueldo, tienen muchísima información que aquí resguardaban, mis queridos atrapados, y hay que señalar que todo el mobiliario que estamos viendo data desde esos entonces, es decir, cada silla, ese mueble que se nos hace sumamente interesante, ese recuadro que incluso ya nos alcanza a ver, pero que representaba lo que es este lugar. Hay una fotografía de esos entonces, algunas etiquetas, como les digo, los catálogos que contemplan tonalidades de hilados que son muy interesantes para esa época y muy innovadores, que hoy en día son una cosa totalmente común, que podemos ir a, por ejemplo, que venden tela, que venden hilos, que venden cualquier cosa de estas, como un parisina, un modatela, y podemos ver justamente eso que ellos promovían, que ellos ofrecían, que ellos tenían en su catálogo al alcance de nuestra mano. Entonces imagínense que anteriormente esto era una actividad sumamente interesante, sumamente innovadora, que pues como sabemos tuvo muchos personajes con origen español, precisamente porque justamente llega a nuestro estado gracias a que el inversor o el socio o el dueño de este lugar o el principal dueño era socio de otro que tenía una fábrica textilera en el estado de Puebla. Acá tenemos precisamente a las afueras de lo que es el área administrativa, esta vitrina que contempla diferentes tipos de tela que ellos tenían en sus catálogos. Y ustedes van a decir, ¿y cómo sabes que estaban dentro de su catálogo? Pues porque aquí están precisamente marcados con el sello de la corporación que era Manuel M. Conde S.A. Y pues en este caso tiene el número de página, el número de tela o el número de estilo, me imagino, que tenían, porque acá tenemos, miren, un mismo estilo, pero en diferentes perspectivas o en diferentes usos, porque es el mismo, vaya, estaba escrito hasta en manuscrita, mis queridos atrapados, tenían los números, todo era muy artesanal.
Y de igual manera, pues todo esto es muy interesante porque acá tenemos diferentes fichas técnicas o de estos materiales que venían, pues vaya, a nivel industrial. Es decir, todo esto era a nivel industrial, todas estas telas se fabricaban en rollos enormes, mis queridos atrapados. Y acá se nos hace muy interesante que tengan franela para pijama exclusiva para Liverpool, es decir, para su uso de ellos. Entonces era una tela exclusiva que ellos fabricaban para el cliente que viniera, que se interesara por hacer las combinaciones que quisiera. Y pues de igual manera no solo nos quedamos con eso, sino que a las afueras de este lugar tenemos el mecanismo que hacía funcionar, que le daba vida, era el corazón de este sitio cuando se trataba de la fabricación de este tipo de materiales. Como lo podemos ver aquí, tenemos un pequeño diagrama, una representación de cómo es que funcionaba la energía hidráulica de este lugar, porque recordemos que este lugar es uno de los más innovadores en cuanto al sistema hidráulico, porque prestaba energía a este sitio, y no solo a este sitio, sino que de igual manera le daba energía a lo que era la ciudad de Santa Cruz. Entonces, acá tenemos el mecanismo que consistía de una válvula que captaba el agua, que se la pasaba a una turbina, y esa turbina precisamente le daba vida a unas bandas que hacían que girara el eje maestro. El eje maestro era aquel que le daba la energía a los diferentes ejes para que pudieran correr los hilados y los textiles en las bandas a gran escala. Acá lo podemos ver, mis queridos atrapados, y tenemos una representación de estas cuerdas que precisamente le daban la energía o que eran necesarias para que pudieran girar estas bandas, que como lo podemos ver aquí, contempla no solo una, sino contempla más de 5. O sea, es algo sumamente impresionante, tiene un tamaño sorprendente. De hecho, yo creo que mide lo mismo que yo. Si pudiera estar precisamente abajo de, pues yo creo que es fácil, sí sería de mi tamaño. Entonces este lugar es muy interesante porque tú todavía hoy en día puedes venir, puedes apreciarlo, puedes ver desde diferentes perspectivas, y no solo como antecedente histórico, sino que de igual manera de antecedente de diseño, antecedente estructural, porque estas estructuras tienen un peso sorprendente, mis queridos atrapados, y necesitaban una infraestructura sumamente resistente a todas estas labores que se hacían día con día. Y no solo eso, mis queridos atrapados, no solamente es una innovación en lo que fue el diseño estructural, en el diseño arquitectónico, en el diseño de la utilización de la energía hidráulica, sino que de igual manera eran unas innovaciones sorprendentes dentro de nuestro estado para la época, porque contemplaban una producción en serie, mis queridos atrapados. Es decir, todos estos lugares no duran nada más por casualidad, sino que los construían a manera de que tuvieran la menor cantidad de fallas posibles, no solo en la infraestructura que hacían, o en este caso de equipo, de maquinaria, de todo de los instrumentos que ocupaban, sino que de igual manera las menores fallas posibles en lo que es la infraestructura, para que todo fuera muy resistente, muy hermético, las condiciones climáticas no fueran tan variables, y pues pudieran operar la mayor cantidad de horas en este lugar por diferentes turnos, en diferentes ocasiones. Entonces es algo sumamente interesante, mis queridos atrapados, que estos mecanismos utilizaran diferentes materiales, como lo que es principalmente la madera, lo que es hierro, y en este caso anteriormente cuero, luego se fue cambiando por unas cuerdas de caucho, pero pues esta me parece ser que sí es de cuero, mis queridos atrapados. Esto es sumamente interesante porque anteriormente todo era elaborado con madera, como lo podemos ver, o era madera o eran estas estructuras de hierro que le daban vida a todos estos hilos que pues son originales, mis queridos atrapados. Todo lo que estamos viendo en las diferentes vitrinas y en esa pequeña exposición de hilados son cosas totalmente originales. Todo lo que estamos viendo aquí fue rescatado de diferentes partes de, como tal, la fábrica, anteriormente a que fuera para ser centro vacacional, ya que tuvo su cierre aproximadamente, o su última época dorada, por allá de los años 1970, 1980, si no es que un poquito antes, en donde cierran la fábrica, y pues como era una de las actividades principales en donde todo el pueblo de Santa Cruz y muchas personas de otros lados, incluso de otros estados, y me atrevo a decir que incluso de otros países, trabajaban aquí, cierra, pues la economía de este lugar colapsa. Entonces antiguos trabajadores llegaron y tomaron algunas de las precisamente estructuras metálicas,
porque pues ocupaban ese recurso de lo que conseguían vendiéndolas para poder subsistir, ya que pues no tenían otra preparación o muchas veces no tenían otra actividad económica. Su vida estaba dedicada 100% a la fábrica textilera, y pues esto nos decían que de cierto modo fue una época difícil para lo que fue este lugar, pero que de igual manera fue una actividad necesaria para poder impulsar otro tipo de actividades dentro de lo que fue esta ciudad y dentro de lo que fue nuestro estado de Tlaxcala, que como les digo son originales de esa época, mis queridos atrapados. Es decir, todo esto que estamos viendo aquí fue producción que me imagino que se quedó. Entonces es algo sumamente interesante porque, como les digo, los materiales que utilizaban principalmente eran madera con estructuras de hierro,